la televisión de provincias en la República Dominicana, la televisión aquí. Qué bueno tenerlas aquí, porque he seguido desde la primera investigación hasta esta. Y me encanta y me he encargado de decir cada vez que puedo que este es un trabajo importantísimo para empresarios, empresarias, para políticos, para opinadores, opinantes. Óyeme, esto tiene una riqueza. Y quizás pregunte lo que pregunté cuando la primera entrega, Elina y Edel, cómo se les ocurrió esto y cómo se ha recibido esta investigación. Pero primero déjenme saludarlas a ustedes, saludar al público de nosotros, decir que como cada semana Ready para Exportar estará con Tayana Mora Ramis. Esta es la segunda entrega de una saga, la televisión en la República Dominicana, podemos decir, esta vez en provincias. La primera entrega, esto pertenece a uno de los acápites de Funglode, el Centro de Estudios de la Comunicación. Un centro de estudios que se enfoca en la investigación de la comunicación. Ustedes han hecho trabajos magníficos. Yo recuerdo que ustedes hicieron como un acopio de todo lo que se había hecho en la prensa. La bibliografía dominicana de la comunicación. Eso fue el primer proyecto que desarrollamos en línea, recopilando libros, artículos. Y sirve de consulta cuando uno quiere buscar algo. Sí, pero bienvenida. El problema es cuando uno tiene tanto que preguntarle, tanto que hablar y también tanto cariño que de paso se le puede transmitir a usted. Esto, ¿cuándo comenzó esta parte de la televisión de provincias en la República Dominicana y cuáles han sido los hallazgos? Con esas dos preguntas, yo creo que ustedes tienen hasta Ready para Exportar, que es la parte de Tayana Mora Ramis. Bienvenidas. Adelante, Lina. Por cuestión de edad, ¿le corresponde a quién? A mí. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción. Primero decir que vamos a decir una secuencia. Nosotros hicimos el libro blanco del periodismo dominicano, lo publicamos en el 2011, y evidentemente teníamos que explorar cada uno de los sectores 2011, exactamente, mediáticos dominicanos. Entonces, un tiempo después nos decidimos por la televisión abierta, tomando en cuenta que la televisión abierta es el medio de comunicación más potente de la República Dominicana, por encima de todos los medios, lo dicen todos los sistemas de medición de audiencias. Entonces, con el éxito, modestia aparte, de la medición que hicimos de la televisión abierta, ese diagnóstico tan interesante de qué se ofrece desde la televisión abierta dominicana, nos decidimos en el 2016 a evaluar la televisión de pago. Cuando evaluamos la televisión de pago, que es la que se emite a través de los medios de difusión por cable, todo el que puede... Espérate, porque estaban preguntando aquí al inicio del encuentro, Tayana preguntaba a nuestro director, a Carlos Polanco, ¿cómo? Y esto se ve en tantas ciudades. Y Polanco le explicaba dependiendo si es de pago o si es abierta. Y esa es una categoría importante para cualquier investigación, ¿verdad? Sí. Bueno, la abierta es la que funciona, la que se ve gratuitamente, ¿no? Tú no tienes que estar suscrito a un sistema de cable. La que entra en tu aparato. La que entra con una antena. Okay. En una época todo el mundo quería tener una antena UHF para poder ver los canales UHF, cuando hicieron el boom en la década de los 90, por ahí. Entonces, la televisión de cable viene a resolver un problema. Por ejemplo, te pongo el caso de Montecristi, donde el canal 4 dejó de ver si era el único que se veía. Entonces, este sistema de cable pequeñitos permiten que toda la televisión abierta, incluyendo este canal, llegue a todos esos pueblos y regiones. Y se vende el servicio. Y se vende el servicio. Son a veces pequeñas o grandes empresas. Tú tienes casos excepcionales como Telenor, en San Francisco de Macorís, donde ese grupo tiene 4 canales y tiene una potencia propia. Tienes el caso del grupo Meverano en La Vega, que por ese cable, ellos asistieron incluso al acto de presentación del libro, muy entusiasmados, ellos controlan prácticamente toda la provincia a través del cable. Claro, ahí entran en competencia con Claro, con las grandes telefónicas o sistemas de cables del país. Pero, concomitantemente con eso, en cada provincia, cada empresa de cable tiene sus propios canales, y ahí es que viene lo interesante del estudio.
¿Cuántos canales él fue que se contabilizó? 135 canales. ¿Y programas? 1172 programas. Oye, pero eso es un récord, pienso. Sí, sí. Me imagino que con la población nuestra, el tamaño es desproporcionado, ¿verdad? Yo me imagino. Y que venden, si se me hace- imagino. Yo creo que si se hace una evaluación mundial, nosotros rompemos récord? un récord. Definitivamente. ¿Cómo se hizo la investigación? ¿Ustedes dividieron la isla? ¿Fueron por regiones? Me imagino que un equipo grande, que tuvieron que acceder a los dueños o a los directores. ¿Cómo se hizo eso? Nosotros, aunque se diga que Funglode es una cosa grandiosa, pomposa, trabajamos con muchas limitaciones de recursos. ¿De qué nos valimos? Del entusiasmo de la gente, del compromiso, comprometer a la gente con la colaboración, con la ayuda. Entonces, a través de los capítulos provinciales de Funglode, que funcionan en las 31 provincias, nos acercamos a periodistas de cada provincia y les solicitamos que fueran nuestros ojos en la provincia para recopilar la información de su provincia. Y así fuimos de provincia en provincia visitándola, entrando a los platos de televisión. Muchos son muy básicos, extremadamente básicos. Yo llegué a un sitio que me dijeron en la televisión, el canal está ahí. Y yo subo una escalera y me digo, pero aquí hay una oficina de abogados. No, Ahí la mismo. puerta de la derecha que está el canal. Bueno, Toca esa puerta que ahí que está el canal. Y cuando entro al canal, sucede que en un precario espacio de 2 metros tal vez de ancho, había 3 sets de... te lo creo. Porque él los pintó de diferentes colores y tenía la cámara ubicada en función de crear 3 estudios en un pequeñito espacio. Es una creatividad increíble y un espíritu de emprendimiento. Mira, he visto La Vega, La Altagracia, Barahona. ¿Hay hallazgos distintos en esas provincias que te he mencionado? Veo Pedernales ahora. Sí. Vamos a ver Pedernales. Pedernales es un caso excepcional y por eso fue el dueño de ese canal, lo tuvimos anoche en Funglode. Es un muchacho emprendedor nato, periodista. Él contó su historia. Él trabajaba en una radio y por influencia de los políticos de turno, si él emitía un comentario contrario a los intereses de turno, a él lo sacaban o se quejaban. Y tuvo 2 inconvenientes en la radio y allá él dijo, ve acá, ¿y por qué yo no puedo hacer un canal? Con la tecnología, con una computadora yo puedo, y así nadie va a venir a a echarme de mi canal o a quejarse de lo que yo dije en mi medio. Y así lo hizo. ¿Y no necesitan una autorización? ¿Indotel no tiene que...? La regulación de Indotel, y eso está muy bien documentado en el libro, Indotel regula las empresas de difusión por cable, pero no tiene facultad para decir qué cantidad de canales tienen que emitir a través de ese cable. Eso es libre comercio. Mira que aprendimos. Ahora que veo Pedernales, por eso estaba Carlos Julio Félix allá. Carlos Julio Félix es un pedernalense. No, Carlos Julio Félix estaba por una razón muy interesante. Además. Vamos a ver. Carlos Julio Félix ofrece la asignatura de periodismo televisivo en la UAS. Entonces, desde que nosotros comenzamos a hacer los estudios en Funglode, uno de los grandes aliados de nosotros ha sido los estudiantes de comunicación de las universidades. Nosotros vamos a las universidades, tocamos las puertas de las universidades, a los directores de las escuelas o a profesores que conocemos, y le decimos, mira, ¿podrían ayudarnos a recopilar información? En el caso de Carlos Julio, él le asignó a los estudiantes de ese curso, a todos, le dijo, tienen 50 puntos si llenan los formularios que ella les va a entregar y si hacen el trabajo que ella les va a solicitar. Entonces, cada uno de ellos se le asignó, o cada 2 alumnos. Cada 2 alumnos. Ajá. Y lo hicieron correctamente. Canal. Y yo ayer lo felicité, dije, mira, Carlos Julio, de todo el conjunto de estudiantes que yo he conocido a lo largo de estos años de estudio, ese ha sido el mejor grupo. Estudiantes de la UAS. Oye, pero qué bueno. escasos Y además recursos. le sirve de entrenamiento y de acercamiento a su profesión. Entonces, en Pedernales encontraron ese fenómeno, Sí, que un joven tiene su canal. Te quería decir lo de Carlos Julio, porque también es algo de la parte metodológica. Nosotros elaboramos un cuestionario y ahí registramos todo el nombre del canal, por donde emite, horario, los programas que emite, si el director es comunicador, si no es comunicador,
En caso de los programas también, si el programa está dirigido por un comunicador o por un abogado, entonces todo ese inventario es el que nos permite a nosotros arrojar unas lecturas muy interesantes. En el caso de Pedernales, hay un solo canal de ese muchacho emprendedor y él tiene varios programas que desarrolla él. Él es corresponsal de CDN, corresponsal de varias cadenas, entonces él domina la técnica. ¿Y tiene publicidad local, entonces? Poca, pero la tiene. Él sobrevive, porque se da un caso también muy generalizado, que nos lo contaron en varias provincias, de que se sobrevive. No necesariamente son grandes negocios, pero Carmen, el poder que dan los medios seduce también. Absolutamente. A veces tú prefieres tener esa vocería a través de radio y televisión, aunque no tengas el patrocinio condigno. Eso es cierto. Y me imagino en espacios pequeños mayor es la influencia. Yo recuerdo un hallazgo en la investigación anterior que fue los escasos programas infantiles. Que se repite en este caso. El mismo fenómeno. Eso es terrible. Eso, porque incide en la formación de los que están subiendo, los que están creciendo. Dime en la Altagracia, porque la Altagracia tiene un índice de... Es un lugar por el turismo esplendente, así que cuéntame qué pasa en Altagracia. Compite con Santo Domingo en cuanto a la cantidad de canales. Y eso te dice a ti, porque hay recursos. Ajá. Entonces... Sí, cuando se hace la comparación entre la cantidad de canales, por ejemplo, que tiene el Gran Santo Domingo y que tiene la Altagracia, y uno va a las provincias del sur, ve que la economía influye en la cantidad de canales, en el desarrollo de la industria televisiva, porque en las provincias de la zona sur lo que hay es un solo canal, la mayoría. Se puede decir que en Independencia, en Pedernales, en Bauruco, en Asua, es solo un solo canal. Sí. Entonces, ¿quién consume esa programación? ¿Se difunde también al país? Porque en ocasiones en tu cable, en el cable de tu casa, tú ves programas de Higüey, de La Vega. ¿Tiene las dos modalidades? Depende del contrato que tengan con el medio de difusión por cable, porque son empresas. Entonces yo pago porque mi canal se vea en ese cable, y eso te garantiza que llega más. Hay un contrato ahí ya económico, porque los dueños de canal tienen que pagar. Por eso tú no vas a ver un canal tal vez muy precario en cualquier sistema de cable, por lo menos en el sistema de cable que se usa más en Santo Domingo. Mira, ahí es información en el gráfico anterior, Carlitos. Ok, lo mayor, descríbeme ese gráfico. La actualidad informativa es la que más tiene, los espacios son de actualidad informativa, es la son mayoría. Noticias. Son noticias, ahí incluimos los noticieros y los programas de panel donde se comenta. También el entretenimiento juega un papel fundamental en el contenido, también los divulgativos, que ahí entran los religiosos, protestantes, que se da que los religiosos protestantes son mayoría. Ante los católicos. ¿En la Altagracia o en todo el país? En todo el país. Eso comenzó hace unos años. Los protestantes le están comiendo los caramelos a los católicos. Sí, comenzó hace unos años. Yo recuerdo, y fue por la región. En Puerto Rico eso, tú paseas canal y la mayoría es de otras denominaciones religiosas que no sean católicas. Y parece que aquí, pero se consume, esos programas son consumidos. Y por ejemplo en la Romana nos llama la atención la que mayor cantidad de canales religiosos protestantes concentra. Ahí hay un vínculo con lo protestante muy potente. Ahí, mira la Romana, y ahí tenemos otra vez informativo, es el mayor número, ¿verdad? Sí. El amarillo son los divulgativos, que ahí incluye gastronomía, religioso protestante, religioso católico, salud, deportes, cultura, economía, tecnología, política. ¿Y farándula? Farándula aparece en una proporción en entretenimiento. Lo que nos llamó la atención es que el perfil es similar al de la televisión abierta, proporcionalmente. Mira, infantiles ahí es pequeñito. Muy pequeñito. Vi Barahona también. ¿Qué descubrieron en Barahona? También una incidencia de la religión protestante. Algo que nos llamó mucho la atención y yo creo que debe ser una lección o
o la estrategia que deben desarrollar a partir de ahora los dueños de canales, los dueños de empresas, un vínculo poco estrecho con lo que son las características de esa provincia. Por ejemplo, en Bonao yo esperaba encontrar por lo menos un programa especializado en minería o en el tema ambiental, porque son los grandes problemas de la región. Y yo decía, y me dicen, podemos tener segmentos eventualmente, pero no. Entonces, lo vi en muchos lugares donde, por ejemplo, una zona muy turística, donde vimos el Ceibo. Sí. Digo yo, ¿por qué no hay un programa que esté orientado a fortalecer, a darle fortaleza a sus valores? Mira, o eso es enseñarle a la gente cómo, porque al final la televisión educa. Entonces, claro, tú puedes decirle, yo quiero enseñarle a mi comunidad cómo aprovechar nuestros atractivos turísticos. Y a través de un programa yo lo hago. En una ocasión, una persona de La Vega me dijo que en la capital, me imagino que en el distrito, se hablaba más del carnaval que en La Vega. En los medios, porque la verdad es que eso es una tradición regional que compromete a todos los veganos y las veganas. Hacemos una pausa y regresamos en un instante. ¿Ustedes han hecho trabajo con las radios o eso es un pendiente? Bueno, el libro blanco abarcó las radios, porque fue un inventario de medios. Yo quiero hacer radio, pero yo quiero hacer un trabajo en el que analice la convergencia mediática, porque la radio de repente ya no es solo radio, ahora la radio es televisión, ahora la radio es redes sociales, entonces hay una convergencia muy interesante en la radio y yo creo que la radio es podcast. Claro. Sí, habría que, ojalá y uno poder medir cuántos de los contenidos de la radio la gente los escucha cuando puede, a la carta, como se hace ahora con la televisión. Miren, el gran público que tenemos aquí, hubo una pregunta acerca de quién está en los medios. Yo creo que el estudio anterior hablaba sobre eso. Y este también. Hay una tabla que ojalá la pueda localizar por ahí. Sí. No le pidas tanto, que ellos han hecho un esfuerzo muy grande. Y me sorprendía lo que se exigía para participar en un medio. Y a propósito de la pregunta de Tayana, tienen ustedes ahí para responder diplomáticamente si quieren. Bueno, en cuanto a los profesionales que participan en la televisión, los abogados son los que más participan, los que más tienen espacios, seguido de los pastores. También están ahora están conviviendo también los cocineros, o sea, llama la atención de que no solamente comunicadores son los que están en la televisión dominicana. Y en el estudio anterior también decía quien escribía, pudo ser usted, que no había un requisito rígido, sino tú pagabas tu espacio y tú podías decir ahí viva Stalin. Y no había problema. Eso se detectó ahora también. Sí, así que funciona. Es el negocio. Es libre mercado. Tú tienes tu programa, tú le pagas al dueño del canal, el dueño del canal te cobra por el espacio. Y tú haces lo que quieres. Y tú haces lo que quieres. ¿Eh? Y también te expresas como quieres. Sí. Hay muchas empresas que se estableció también en el estudio que tienen sus propios canales y desarrollan su programación propia. Ahí, no recuerdo ahora el dato exacto, pero es un porcentaje bastante importante de empresarios dueños del cable que también tienen sus propios canales y tienen la parrilla. Entonces ellos ahí le dan los espacios a los periodistas, profesionales de la zona que hacen su tarea. Te pongo el caso de Bonao. Ese es uno de los casos en los que pudimos evidenciar el liderazgo de esos comunicadores locales. Y ellos lo presumen así. Hubo un periodista que me dijo, yo me doy el lujo de devolver anuncios. Ya yo no quiero más anuncios. Y yo lo comprobé porque me puse a monitorearlo para fines del registro y además darle y un son poco anuncios locales, de las tiendas de locales. Bonao. La farmacia del tal, el colmado tal, hay intercambios, el trueque que se da, el trueque claro, que eso existe. existe.
Hay personas que cobran en el supermercado haciendo la compra del mes. Los drinks, me imagino. Ahí no me dieron tanta información, pero de supermercado sí me dieron información. Ah, no, a mí me pagan, yo hago el anuncio y entonces yo voy al supermercado y me dan una compra de 2, 3 mil pesos, no sé. A veces Muy uno básico. piensa, y con estos estudios se desmitifican algunas premisas, como que todos ven tal canal nacional, todos escuchan tal programa, y de acuerdo a este estudio nos damos cuenta que hay una variedad extraordinaria. Entonces algún público tiene que tener el canal de Puerto Plata, el canal de La Vega, de Samaná, de Sánchez, de Montecristi, que compita con los nacionales, ¿verdad? Bueno, algo que pudimos evidenciar con el estudio es que los programas de panel, o sea, los programas de actualidad informativa, los locales, ellos se interesan en ver esos programas. ¿Por qué? Porque las noticias que ellos informan por ahí llegan directamente a las autoridades de ellos. Entonces, es un canal, es un contacto más directo con lo que pasa en su pueblo, que es lo que a ellos más les interesa. Tú sabes que como provinciana siempre me ha mortificado eso. Por ejemplo, como de la provincia vienen a la capital a protestar por un problema, si tú quieres general, pero no se preocupan de lo que tienen al lado. Qué sé yo, el caso del vertedero de mi pueblo. Yo nunca no he visto el afán con el vertedero que tienen las personas que se transportan en autobuses en determinados momentos. Y hay algo muy claro que ustedes lo tienen que tener aquí, es que se mortifican las autoridades locales cuando todos los días tú le dices al alcalde qué pasa con el vertedero. Y el periodista... O qué pasa con la prostitución en Sosúa, por ejemplo. Sí. El periodista ahí es un intermediario Sí. entre la población y el funcionario. Tenemos el caso muy triste, Carmen, de San Pedro de Macorís. El periodista que nos ayudó a hacer todo el levantamiento de información fue el periodista que fue asesinado en su emisora de radio. Ese señor nos llevó a todos los canales, por un contacto previo que hicimos con él. Se conocía al dedillo a todo el mundo en San Pedro de Macorís. Nos llevó a cada uno de los canales de televisión y él nos explicaba eso. Nosotros somos los intermediarios. La gente viene aquí a expresar su queja y fíjate que él murió por eso. Él murió porque ese señor fue a expresarle su problema con el CEA y él quiso canalizar la denuncia, intentó ayudarlo y cuando ya él le dice que no va a poder, que el señor se desespera, aparentemente esa fue su salida. Pero claro, él no sabía cómo resolver ese problema. Entonces, eso es un detalle muy interesante de cómo los medios se convierten en unos intermediarios reales y que ya trasciende lo que es, vamos a decir, la corrupción tal vez típica del periodista que tal vez incursiona en los medios de comunicación para comprar dádivas, para tener los favores del político de turno. Es decir, creo que se diluye todo eso en la nomenclatura. Que es muy lamentable. Háblenme de calidad. ¿Cómo es la imagen? ¿Tienen los equipos adecuados para difundir una imagen que pueda competir con depende. Ahora la tecnología ayuda muchísimo. Porque es que ahora una cámara digital te la mandan de Estados Unidos, como vimos. Sí. Entonces tú tienes una cámara digital y tú emites por el sistema de cable, no es tan precario. Ahora tú transmites por Facebook sin ningún problema, con un teléfono inteligente. Sí. Sí, es muy fácil. Y era lo que explicaba ayer el muchacho de Pedernales. Claro, debe haber siempre alguien interesado, que es el caso que no acontece en Independencia. La única provincia de todo el inventario que no tiene canal local. ¿Por qué? Porque el dueño del canal es un señor con muchas limitaciones económicas y tal vez de generación, y él malamente lleva a la empresa del canal, cobra 200 y 300 pesos por el servicio, y me dice, pero mucha gente no puede pagarlo porque aquí hay una pobreza extrema, y yo no puedo mantener ni siquiera una programación, un programa. Entonces, eso sí me dio a mí, me lastimó el corazón. El registro me indicó que la pobreza también incide muchísimo en la capacidad de creatividad que puede tener alguien para avanzar incluso en las limitaciones extremas. Mira, con radio, ya cuando te acercas a toda la zona de la frontera,
la interferencia con las emisoras haitianas supera la señal nuestra. ¿Pasa eso con la televisión o no lo detectaron? No pasa porque hay otra parte del negocio muy interesante. Por ejemplo, los canales abiertos. Los equipos de transmisión en esas pequeñas empresas de cable o las grandes, los canales abiertos garantizan que estén ahí para que su canal llegue a esa población. Porque para ellos es negocio decir, yo me veo en la República Dominicana. Entonces, ahí se da un ganar-ganar. Yo te doy los equipos, tú colocas los equipos, tú no me das nada a cambio, pero a cambio de eso yo estoy en toda la República Dominicana emitiendo. Mira, me imagino que eso sirve para la reflexión. Cuando tú ves en los diagramas esa porción tan pequeña de programas de programas infantiles, entonces, ¿qué consumen los niños y las niñas? ¿Cable internacional o qué? Buen punto ese, que eso fue lo que vimos en muchas provincias. Yo decía, pero los personajes populares de esos pequeños no son de aquí. No tienen personajes a quien imitar, no tienen personajes infantiles a quien seguir. Por eso les pregunto. Por eso, y voy a hacer la promoción gratuita a Funglode. Funglode, a raíz del libro de análisis de la programación de la televisión dominicana, el doctor Leonel Fernández dijo, pero ¿y cómo es eso? A él eso le resultó particularmente difícil de asimilar. Y entonces a una colombiana que trabaja con nosotros, Sandra Cadavid, hace mucho tiempo periodista, le dijo, Sandra, tenemos que buscar la forma. Y Notichicos ya cumplió 1 año ahora. ¿Y lo transmiten a través del por canal Supercanal? En una alianza con Supercanal se produce Notichicos con una cotorra y Sofía, la hija de Sandra, que es el personaje, que hace un programa, que intenta hacer un programa cultural y que también muy educativo. Entonces, realmente creo que ese diagnóstico consolida esa necesidad, porque te visibiliza mucho más el problema. No, y eso incide en mi identidad también, eso es importante detectarlo. Miren, ¿cómo se consigue este libro? ¿Cómo se consigue el estudio? Más allá de acceder a la página de ustedes, que ahí está todo. No, está impreso. Está impreso. en Editorial Funglode. Y ¿Se compra ahí? Se compra ahí desde hoy. Sí, va a las librerías. Sé que Editorial lo coloca en las librerías. Y eventualmente estará en versión digital, creo. Mira, con un tema tan importante que tiene aspectos sociológicos, políticos, económicos, antropológicos, ¿ustedes no piensan hacer en las mismas provincias actividades para discutir este contenido? Sí, vamos a hacer un recorrido llevándolo a varias provincias. Ya no lo están solicitando. Ayer vinieron de Moca, de Dajabón, bueno, había una cantidad de periodistas del interior y lo primero que hicieron fue eso, acercarse y solicitar que vayamos allá a compartir las informaciones y a reflexionar sobre lo que ellos pueden sacar como buenas ideas, como recapitulación de lo que está pasando. En Puerto Plata, ¿qué descubrieron? Porque pensando en la Altagracia, que es una zona turística, también pensé en Puerto Plata, que tiene esas características. Que nos pongan el gráfico. Que lo pongan el gráfico. No sé si es Merlin también. Hay 3 gráficos ahí. Vamos con... Ok, Puerto Plata. Según género, vamos a ver. Bueno, la actualidad informativa es la que más espacio tiene, seguido de los divulgativos, que ahí tenemos los religiosos católicos, los protestantes, deportes, turismo, educación, cine y crecimiento integral. ¿Ve turismo ahí? Turismo. Sí. Eso llama la atención. Y de nuevo, los infantiles, entretenido. Ok, divulgación. Apenas 2. Exactamente. Hay otro gráfico. Sí. Esto es las redes sociales. Las redes sociales, que el Facebook es donde más tienen población, seguido de YouTube y luego Twitter. No nos habíamos referido a esa parte del estudio, Eso. porque también exploramos esa parte, cómo los canales de provincia utilizan las redes sociales. Y eso fue otra de las sorpresas. Transmiten a través de las redes. Sí, y la diáspora dominicana
puede consumir los contenidos a través de el Facebook Live o streaming que hacen a través de la web. Y eso se determinó en el estudio, si los dominicanos y las dominicanas de fuera consumen programas nuestros. Mediante entrevistas que hicimos a los comunitarios y a los productores de canales. Bueno, bienvenido a este estudio. Reitero lo dicho al principio, uno aprende muchísimo, conoce más de este país que a veces nos lo desdibujan. Y hay más. Cuando salió El Sol, estuve en los estudios de periodismo, porque tú no tenías época para El Sol. Decían, El Sol sale para todos, porque decían, ¿cómo viene otro periódico? Si había tanto. Entonces yo creo que la televisión abierta demuestra que sale para todos, porque si no, no existieran. Muchísimas gracias. Regresamos con Dayana Mora. Bueno, tal como anunció Carmen, vamos a seguir hablando sobre este interesante estudio sobre la televisión dominicana y sobre todo la televisión de provincia. Yo tenía una pregunta sobre el modelo de negocios. En Estados Unidos, por ejemplo, están los programas sindicados que para tú verte a nivel nacional, pues tú tienes que rentar el espacio a las televisoras. Hay acuerdos, ¿no? Y tienes entonces los programas locales, los programas de difusión. ¿Existen, por ejemplo, programas que se ven en el cable aquí en Santo Domingo que quisiesen difusión y entonces rentan espacios en las provincias? A través del sistema de difusión del cable de esa provincia. Hay provincias, según la potencia de la provincia, donde funcionan varios sistemas de cable. En las provincias de menor presupuesto hay menos sistemas de cable. Entonces, se trata de que tú compres el espacio en ese sistema de cable para que tu canal o tu programa se pueda difundir. Pero lo hacen, Sí, así funciona. Hay empresas, o sea, programas en Santo Domingo, Santiago, que entonces pagan para difundirse en otras provincias. Depende del contrato que tú tengas con el cable, porque yo veo desde aquí, desde mi hogar de Santo Domingo, yo veo canales de San Pedro, veo de La Romana, veo de la Altagracia, de Santiago, aunque no hay que confundir los UHF con los canales de sistema de cable. Estos son canales que funcionan solo en el sistema de cable, no los UHF, que es diferente. Porque estamos hablando de unos canales que funcionan en la televisión local. Por ejemplo, tenemos el caso de Telenor, que Telenor sí abarca, como su empresa de cable, abarca gran parte de la zona norte y nordeste. Entonces, un programa y un canal que emite desde la zona de San Francisco de Macorís, tú lo vas a poder ver en Samaná, en toda esa zona, en toda esa región. Pero eso es por la potencia del consorcio, que es el caso también de La Vega. Son consorcios muy potentes porque hay zonas productivas de aquí donde hay empresarios que han apostado a la televisión con evidente beneficio. ¿Y ustedes encontraron en esas provincias, por ejemplo, universidades involucradas, ya sea información o que tengan canales? En el caso de La Vega, un canal, pero creo que actualmente no está operando. En Ucatesi comenzó así. La UAS ha hecho intentos, pero realmente no se da ese vínculo, que debería ser también una oportunidad que deberían aprovechar las escuelas de comunicación, sobre todo, porque es un espacio además muy, muy cercano, y los profesionales de la comunicación deberían alertarse de que si no ocupan esos espacios, otros profesionales los están ocupando. Y el gobierno, porque yo recuerdo antes en la radio, sí, tú tenías programas del Ministerio de Educación, junto con las iglesias católicas, con las emisoras católicas, etcétera, pero existe el aprovechar todos esos medios que ahora hay en las provincias para difundir el programa de las pymes o el programa de educación. No hay muchos, y los institucionales normalmente se hacen desde Santo Domingo. Entonces, como el inventario lo hicimos desde las provincias, vimos que los institucionales, por ejemplo, de deporte, de educación, creo que había uno, sí, varios,
pero es el mismo programa que se difunde entonces en el interior. No es que hay una producción local. ¿Existe alguna medición de audiencia? Eso no está en el estudio porque no entramos en medición de audiencia, pero No, por eso digo que mis- si existe, si encontraron que existía en algún... por estudios alguna de las previos y por mi especialización ahora en un máster que estoy haciendo en España, tuve que hacer una indagación nueva sobre lo que me dicen de audiencia. Sí te puedo decir que se mide muy bien Santo Domingo y Santiago, y ahora mismo se está en el intento de medir otras provincias por la dimensión económica que han logrado, un poco por el tema del posicionamiento de los productos comerciales, porque esto es negocio. Entonces, medir audiencia es caro. Aquí se miden audiencias por varias vías diariamente. Entonces, las grandes colocaciones comerciales se hacen en base a mediciones de audiencia. Ahora el mercado está un poco descolocado con la inclusión de lo digital. Entonces, hay muchas evaluaciones al día a día para ver por dónde se gana más visibilidad en términos comerciales, en lo que respecta a los medios de comunicación. Tú hablabas que ustedes midieron el uso de las redes sociales y el uso ahora de las facilidades de transmisión en vivo de las redes. ¿Qué tanta tecnología? Y mencionabas antes, cuando estabas con Carmen, del tema de que a veces era con tecnología muy básica. Pero ¿qué tanto dentro de esa tecnología básica, la tecnología digital es el ancla principal para muchos de esos canales? Bueno, la tecnología en cuanto a las redes sociales, se ve que el 60% de los programas sí utilizan redes sociales, página web, pero no la mayoría se encarga de publicar, por ejemplo, contenido actual en cuanto a la página web. Pero en las redes sociales sí tienen mucha interacción, porque como son las nuevas tecnologías, la gente hace sus comentarios, hace sus preguntas y tiene una interacción más activa con los conductores de los programas. Ustedes dicen que la mayoría de las programaciones son contenidos informativos. Son interactivos la mayoría de esos programas. Sí, y cuando no lo hacen a través de redes sociales, lo hacen a través de el WhatsApp también. Eso fue uno de los hallazgos más interesantes que nos dimos cuenta. No habíamos trazado el objetivo de medir la incidencia de WhatsApp, y sobre la marcha nos dimos cuenta, pero un consumo importante, porque la gente, el dominicano, le gusta hablar por los medios de comunicación, le gusta expresarse. Entonces, esos interactivos le proporcionan una plataforma fácil, barata, porque estamos hablando de una comunicación con poca data, una data que se ha vuelto abaratado cada vez más. Entonces, ahí se da también una conjunción interesante de tecnología, comunicación popular. ¿Manda un mensaje de texto o mensaje hablado por WhatsApp? Bueno, eso no lo sabemos, pero de que sí usan el WhatsApp, sí lo usan. Porque en algunos pueblos, aunque no tengan, por ejemplo, una computadora o no tengan internet, pero sí mayormente tienen su celular y su data activada. Y se pone el cintillo del número del teléfono en el programa. Comuníquese con nosotros a través de... Sí, que es una de las cosas que subestimamos, sobre todo la penetración de la tecnología móvil en las poblaciones, incluyendo las poblaciones con menos recursos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en África, que la tecnología móvil ha penetrado totalmente en el mercado, pero las empresas y los medios han usado ese canal reconociéndole la supremacía, así como antes la radio era la que se reconocía para llegar a ciertas poblaciones más lejos, etc. Y es un fenómeno que va a crecer, porque cuando fuimos a las Hermanas Mirabal, por ejemplo, donde está el Centro de la Cultura de Salcedo, había una sesión de Wi-Fi gratis, y era increíble la cantidad de personas que estaban sentados en escalones, en bancos, todo, consumiendo internet y escuchando música, escuchando programas de todo tipo. Entonces es una tendencia. Yo escuché el otro día, Indotel va a abrir no sé cuántas sedes, internet gratuito en no sé cuántas regiones del país. Entonces eso mismo ya marca una expansión del negocio.
Sí, el reto es el contenido, la cobertura, pero luego el contenido, lo que hacemos con la tecnología, que la gente dice, sí, estar en el siglo XXI es acceso a la tecnología, pero si no lo usamos para tener las habilidades del siglo XXI. Es el reto de la educación, realmente. El reto de los medios de comunicación es el reto de la educación, porque yo creo que a partir de lo que evaluamos y lo que no hemos evaluado, queda saber cómo comunicamos y qué tan importante es lo que se dice por todos esos programas, si pueden mejorar la calidad de vida del dominicano, qué valores le estamos llevando. Nosotros no lo hemos evaluado. Entonces creo que también eso es un aporte que podrían hacer muy bien las universidades que están formando periodistas, los jóvenes periodistas. Sí, y el tema que tú decías sobre los contenidos relevantes para esa provincia, que ahora cuando mencionas las universidades pasa lo mismo. Todo el mundo quiere estudiar medicina, derecho, y no hay una segmentación de ofertas adecuadas al área donde se encuentran esas extensiones de universidades o universidades. Y son falencias grandes que tiene. Uno tiene el referente de España donde por razones de maestrías o de intercambio educativo corriente y ve que, por ejemplo, hay muchas tendencias: periodismo gastronómico, periodismo de moda, periodismo especializado, porque esa es una de las tendencias, la segmentación del mercado, la especialización, el consumo de televisión a la carta. A mí me interesa que si me van a hablar de gastronomía, no me hable un cocinero, me hable un periodista que sea especializado en hablar de gastronomía, porque me va a informar mejor. No me va a informar desde el punto de vista de la cocina, sino del periodista que ha indagado sobre. Entonces esas son de las carencias que yo veo en la televisión en general dominicana y que muy bien podrían enmendarse a partir de diagnósticos como este, ¿verdad? Sí, y también, bueno, en la gastronomía también tenemos cocineros que se han hecho de manera, por experiencia, pero que no tienen las técnicas adecuadas para llevar esa gastronomía al nivel que... Lo cual no quiere decir que no estén en televisión, lo que quiero decir es que no se está proyectando necesariamente unas habilidades al nivel que tal vez esas zonas turísticas podrían beneficiarse si tuviesen ese expertise adecuado. Bueno, yo quisiera concluir, no sé si tenemos ya el tiempo, para decir que asombra la cantidad de medios, asombra la cantidad de programas y queda establecer hasta dónde pueden sobrevivir en el tiempo, porque no deja de ser una especie de locura la cantidad de medios por kilómetros cuadrados que tiene la isla o la media isla. ¿Son cuántos canales? 135 canales y 1.172 programas. En esta muestra. Esta muestra. Yo creo que ahí entra la televisión abierta. Que es un aporte sumamente interesante y que como países, sobre todo la área productiva, debe pensar qué podemos hacer, porque existen, qué podemos hacer para que y tienen una incidencia social local, qué podemos hacer para que esos canales, usarlo con contenidos que realmente lleven un mensaje, muevan positivamente una población en áreas donde estamos tratando que el país avance. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Ya ustedes saben, próximamente en las librerías del país y en la librería de Funglode. Editorial Funglode. La editorial Funglode. Continuamos y volvemos con Ready para Exportar. Hoy en Ready para Exportar, sección que le llega a ustedes gracias a Curín de las zonas francas de Curazao, donde usted puede ubicarse en esa zona franca para exportar al resto del Caribe y donde también puede comprar a precios al por mayor.
hoy esta semana vamos a hablar sobre algunas de las incidencias que pasaron en el taller de comercio de servicios que organizó en esta semana recién pasada el Ministerio de Industria y Comercio y la DICOEX. Ahí tuvimos la oportunidad, representando a la Coalición de Servicios de República Dominicana, de firmar un acuerdo con la Asociación Dominicana de Turismo de Salud para colaborar en la promoción de este sector que ha empezado. Tuvimos al doctor Cambiaso hace unas semanas en el programa. Es un sector que va en crecimiento, y pues con esta alianza entre la Coalición de Servicios y la Asociación de Turismo de Salud, pues vamos a preparar más, ayudar a los centros y a los profesionales de la salud a preparar sus planes de exportación, a penetrar más el mercado del Caribe. Ahora mismo esto ha crecido por la necesidad que tienen esos territorios y esas islas en recibir atenciones médicas especializadas, pero no ha habido todavía, ha estado limitada la campaña sostenida. Y eso, pues este acuerdo que se firmó ahí con el director de la DICOEX, Marcelo Salazar, como testigo en medio del tercer día de este taller, pues augura positivos resultados. Esta semana, los días 5 al 7 de septiembre, la Asociación de Turismo de Salud tendrá su cuarto congreso, que va a ser en el Jaragua, y donde van a darse cita a importantes entidades médicas internacionales y nacionales. Para recoger un poco lo que ha sido este taller, hicimos una entrevista al director de DICOEX, Marcelo Salazar, que nos comenta un poco de los objetivos de este taller y de los contenidos del mismo. Por favor, vamos a la entrevista. Buenas, amigos de Redes para Exportar y de Metrópolis. Estamos cubriendo el taller de comercio de servicios que está organizando la DICOEX del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, donde se han dado cita tanto el sector público como el sector privado, con una gran asistencia de público, abordando la necesidad de enfocarnos en la exportación de servicios. Estamos con Marcelo Salazar, el director de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Marcelo, cuéntanos cómo ha ido el taller y cuál han sido hasta ahora los principales elementos del mismo. Gracias, Dayani, gracias por la oportunidad. La verdad que el día de hoy y el día de ayer han sido, vamos a decir, un rotundo éxito en cuanto a la participación de los tres sectores que hemos invitado. Hemos invitado al sector público, al sector privado y al sector académico. A usted lo ha habido una capacidad total de las personas que han venido. Durante el primer día de los resultados del taller de ayer hemos visto que los tres sectores y los participantes han detectado que hay una necesidad de crear un ecosistema favorable para poder desarrollar estas exportaciones de servicios. Y a su vez, ellos han indicado que los tres sectores debemos trabajar de manera mancomunada para poder promover y poder también crear una estrategia, que ese es el objetivo principal de este taller, del poder desarrollar los lineamientos y los objetivos de poder desarrollar una estrategia nacional de servicios de la República Dominicana. Y también ayer hacías tú una presentación sobre el tema de los acuerdos comerciales en el área de servicios y como uno de los elementos para aprovechar para el país. Sí, claro que sí. Como saben, somos miembros de 5 acuerdos comerciales, pero específicamente hay 2 acuerdos comerciales que son bastante favorables para los profesionales que quieran exportar sus servicios, que son el DERECAFTA y el EPA. El EPA más que cualquier otro porque te permite acceder al mercado europeo de más de 500 millones de consumidores. Tiene unos sectores priorizados, tiene el sector, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en un acuerdo de reconocimiento mutuo para los profesionales de arquitectura, para que puedan entrar tanto al mercado europeo como al mercado caribeño y poder ofrecer sus servicios, y así sucesivamente. Pero cualquier otra información también saben que pueden acercarse acá a la dirección, que también estamos para eso, para poder ayudarlos.
Sí, y una de las buenas noticias que también que hemos recibido en este evento es el tema de que se está trabajando el tema de las estadísticas para mejorar y recabar todo el impacto que estos servicios tienen en nuestra economía. Así es, así es, así es. El día de hoy recibimos una presentación por parte del ETI, del Banco Central, de la balanza de pagos. Ella indicaba cuáles eran los retos principales en poder recabar estas estadísticas. Y más que cualquier otra cosa, le dio la oportunidad también a los prestadores de servicios profesionales de poder encontrar un espacio en donde el Estado también pueda acercarse a ellos para ver qué tipo de encuestas y qué tipo de metodologías podemos utilizar para poder recabar estas estadísticas de una manera más eficiente. Cuéntanos de las otras entidades públicas que están aquí aportando, ¿no?, a este consenso hacia los elementos para esa estrategia de servicio. Sí, bueno, aquí hemos invitado a casi todas las instituciones públicas. Dentro de los actores principales que podemos destacar, como ya hemos mencionado, está el Banco Central. Tenemos obviamente al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, que al final del mes de octubre, si no me equivoco, estará celebrando final del mes de septiembre o octubre, estará celebrando la convención de ALES, que es un espacio también para hacer negocios y fomentar la exportación de esos servicios. También tenemos invitado al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, que es un compañero fundamental para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema de la currícula y a nivel académico en las universidades, y así sucesivamente hay otros actores de las instituciones. Bueno, creo que el país ha dado un gran paso con este evento, los felicitamos y seguimos con Ready para Exportar y con Metrópolis. Gracias. Bueno, ahí estuvimos escuchando al director de DICOEX en ese evento. En la inauguración de ese evento, el ministro Toca Simón también anunció que el Ministerio de Industria y Comercio iba, como parte del desarrollo de la Estrategia Nacional de Exportación, iba a desarrollar la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios, lo cual es muy buena noticia, es algo por lo que hemos abogado por mucho tiempo. Entonces, el desarrollo de este evento fue muy interesante porque se quedó bastante claro la necesidad de enfocarnos a la exportación de servicios, la importancia que tiene y sobre todo se generó una sinergia de compromiso público-privado en enfocar más estos temas. También hubo presentaciones de casos exitosos de empresas que están exportando. Hubo un caso súper interesante de una empresa dominicana que empezó a operar más fuera de aquí, tiene clientes en Costa Rica, está desarrollando aplicaciones de realidad aumentadas, videojuegos, pero también aplicaciones, o sea que estaba Leticia Tono, que también la hemos tenido anteriormente en el programa, hablando del modelo de coproducción como un modelo de éxito. Y estaban todas las instituciones estatales. Esto es importante porque estaba claro, ¿no?, el compromiso de esas instituciones, lo que se anunciaba ahí el Banco Central, que anunció su compromiso para expandir el reporte de las estadísticas de los otros servicios, porque obviamente en la balanza de pago muestran servicios, pero todavía no se ha llegado a cubrir, a desglosar ese acápite de servicios en lo que ellos llaman otros servicios, porque está viaje, transporte, esas telecomunicaciones, pero ese desglose en cuanto a industria de entretenimiento, servicios profesionales, etcétera, pues todavía en algunos no tienen datas, dicen ellos, y en otros pues no la desglosan porque no ha habido interés en recibirla, pero hay ya un compromiso para esto, lo cual es muy importante porque no estamos recibiendo la información de todo lo que contribuyen estos sectores desde ahora al país y el estimado obviamente de sí lo que pueden contribuir al país. Eso sí estuvo presente en las presentaciones que hicieron los diferentes
las diferentes instituciones y asociaciones que estuvieron ahí. También se habló mucho de las oportunidades de establecer cadena de valor, por ejemplo, el turismo de salud con los dispositivos médicos, con la industria farmacéutica, y el valor agregado que los servicios añaden también a la producción de bienes. Tuvieron presentaciones de Paveliza, de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que ha sido el balance ha sido muy positivo. Se ha creado un buen momento de cara a lo que va a ser la celebración del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que se va a celebrar en el país en octubre 25 y 26. Felicitaciones al Ministerio de Industria y Comercio, a la DICOEX, por este esfuerzo, y a ustedes los esperamos la semana próxima en Metrópolis y en Ready para Exportar.